Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban de acuerdo con la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de estas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos y todos tus pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
alaben. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante a la de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos, en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes.
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, continuamos en el gran discurso de despedida iniciado el domingo pasado, cuyo contexto sigue siendo el adiós de Jesús, allí en la última cena. De esta manera, el pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar responde a una pregunta que el apóstol San Judas Tadeo le hace a Jesús. Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Por eso Jesús repite nuevamente lo que había dicho anteriormente. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. De esta manera, el horizonte se amplía. La manifestación de Jesús resucitado no solo se dará a los 12, a los apóstoles, a los que él había elegido para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, sino que también se da a quienes quieran elegir a Jesús, a quienes quieran optar por Él. En una palabra, a todos aquellos que quieran amarlo, viviendo sus enseñanzas, siendo fieles a su palabra y guardándola en el corazón. Palabra que no es otra que la del Padre. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Hemos escuchado en el Evangelio. Jesús se manifiesta en el ámbito del amor. Ahora es Él quien quiere ser elegido a aquellos que opten por amarlo, viviendo la palabra que el Padre anunció por su medio y que todos oyeron. Los que son fieles a la palabra de Jesús son los que viven la fe y la expresan a la manera como Él ama. Pues el modo como ama Jesús nos revela y nos muestra cómo ama el Padre, cómo nos ama el Padre. Y amar a Jesús significa hacer lo mismo que Él ha hecho. Atención, mis queridos hermanos, porque aquí en esta primera parte del Evangelio podemos encontrar lo que es la esencia de la vida cristiana. En esta primera parte del Evangelio podemos encontrar lo que es el fundamento de nuestro seguimiento del Señor. Es decir, ¿por qué somos católicos? ¿Por qué somos cristianos? La base del seguimiento de Jesús es el amor a Él
y la obediencia a su palabra. Ojo, muchas veces creemos que como católicos simplemente hay que cumplir unas normas, hay que cumplir unos mandamientos, hay que cumplir con unas fiestas, hay que cumplir incluso con unos ritos, pero nos olvidamos de lo más fundamental. Lo más fundamental, la razón por la cual somos cristianos, la razón por la cual somos católicos, es el amor a Jesús. ¿Y en qué nos damos cuenta que amamos a Jesús? En que guardamos su palabra, en que obedecemos sus mandamientos. Por eso hay que decirlo con mucha claridad. Somos muchos los católicos, pero pocos los que amamos a Jesús. Somos muchos los católicos, pero pocos los que amamos a Jesús. ¿Y esto por qué? Porque en nuestros tiempos estamos viviendo lo que se llama un catolicismo cool, un catolicismo light, un catolicismo cómodo. ¿Y en qué consiste este catolicismo superficial, cómodo, light, cool? En que yo voy agarrando lo que me gusta. Yo voy tomando pues lo que me va sirviendo y lo que me cause felicidad, pero aquello que me incomoda, aquello que me compromete, aquello que me exige a morir a mí mismo, lo voy rechazando, lo voy haciendo a un lado. ¿Cuántos de nosotros nos llamamos católicos, pero rechazamos las enseñanzas de la Iglesia referente a la regulación de la natalidad? ¿Cuántos de nosotros nos llamamos católicos, pero rechazamos las enseñanzas de la Iglesia en referencia a la dignidad de la vida, desde el inicio en el vientre materno hasta su fin natural? Incluso estamos de acuerdo con aquellos nombres que se le han dado para poder disfrazar esta situación. Al aborto, que es un asesinato, hoy lo llaman interrupción del embarazo. A la eutanasia, que también es un asesinato, porque ahora está de moda que los viejos ya son una carga. Y si hablamos de un enfermo, sí que más. Y si hablamos de los gastos que implica cuidar a la persona que está enferma, mucho más. Entonces, pobrecita, tiene que morir dignamente. A la eutanasia la llamamos morir dignamente. Pensemos, por ejemplo, muchos de nosotros somos católicos, pero estamos de acuerdo con el aborto. Muchos de nosotros nos llamamos católicos, pero no estamos de acuerdo con lo que la Iglesia enseña en referencia a la dignidad del matrimonio. El ejemplo bien sencillo es, muchos somos católicos, pero ¿cuál es la manera como conformamos una familia y un hogar? Como Dios quiere, o como el mundo quiere, o mejor dicho, como nuestros antojos quieren. Y hoy Jesús nos dice muy claramente: el que me ama guardará mi palabra. El que me ama obedecerá a mis mandamientos. Mis queridos hermanos, esa es la esencia de la vida cristiana. Ay, que ustedes, ¿por qué los católicos hacen esto? Porque amamos a Jesús. Pero ¿por qué nosotros en la vida moral actuamos de esta manera? Porque amamos a Jesús. Esa es la razón, no hay otra. Y aquel que ama se compromete con la persona amada, si es un verdadero amor. Si es un amor falso, superficial, sentimental, del momento,
pues solo se comprometerá por el momento. Pero el verdadero amor se compromete. Así como Cristo nos ha amado, se ha comprometido con nosotros y ha ofrecido su muerte hasta la muerte en cruz. No lo olvidemos, mis queridos hermanos. La base de nuestro seguimiento es el amor a Jesús y la obediencia a su palabra. El verdadero cristiano, el verdadero católico, se distingue del falso por la presencia o la ausencia de este amor, es decir, por la comunión con el Padre y con el Hijo. Ahí está la decisión que debemos tomar. ¿Queremos seguir viviendo un catolicismo cool, light? Pues bueno, adelante. ¿O queremos vivir un verdadero seguimiento del Señor, amando a Jesús, esforzándonos con su gracia para poder ser fieles a sus mandamientos, para poder guardar su palabra en nuestro corazón y en nuestra vida? No se nos olvide que después de nuestra muerte seremos juzgados en este amor. Cuando nosotros en la escuela y en la secundaria íbamos a presentar algún examen, estábamos todos angustiados. ¿Qué nos va a preguntar el profesor? No, estudiemos esto otro que lo repitió mucho. Estudiemos esto otro que era lo más importante. Y nosotros los católicos, los cristianos, ya sabemos qué se nos va a preguntar en el juicio final. ¿Nos estamos preparando? Nosotros los católicos ya sabemos qué se nos va a preguntar en ese juicio personal. Allí cuando nos encontremos con Jesucristo, juez de vivos y muertos, después de nuestra muerte. Ya sabemos sobre lo que nos van a preguntar. Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve enfermo y en la cárcel y fuisteis a verme. Estuve desnudo y me vestisteis. El amor es la base del seguimiento del Señor. Y por ese mismo amor obedezco. Soy fiel a la palabra de Jesús. Pero para poder ser fiel a la palabra de Jesús, el Señor no nos deja solos. El Señor no nos abandona. En la segunda parte del Evangelio, Jesús habla de la obra del Espíritu Santo y hace una magnífica promesa. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. Cuando se acerque el momento de la cruz y el momento de su regreso al Padre, como lo celebraremos dentro de 8 días en la Ascensión, Jesús les asegura a sus apóstoles que no se quedarán solos, que con ellos estará siempre el Espíritu Santo, el Paráclito, que los apoyará en la misión de llevar el Evangelio a todo el mundo. Miren la primera lectura que hoy escuchábamos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Un ejemplo magnífico de lo que es la actuación del Espíritu Santo en medio de la iglesia. La iglesia naciente afronta las primeras dificultades. ¿Y qué hacen? Se congregan, se reúnen junto a los apóstoles y a los presbíteros para analizar y estudiar la cuestión y tomar una decisión guiados por el Espíritu Santo. Y miren lo hermoso en esa carta que enviaron a aquellos cristianos convertidos del paganismo. Nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido lo siguiente. En el idioma griego, la palabra o el término paráclito
significa aquel que está al lado de, aquel que está junto a. ¿Para qué? Para ayudarlo, para animarlo. Por eso esta palabra, paráclito, en muchas traducciones de la Biblia la encontramos con este término: el abogado, el consolador. Porque ¿qué hace el Espíritu Santo? Estar a nuestro lado, estar junto a nosotros para consolarnos, para fortalecernos, para animarnos, para enseñarnos, para recordarnos, para conducirnos. Y así Jesús siempre estará a nuestro lado. Jesús regresa al Padre, pero continúa estando presente, instruyendo y animando a sus discípulos a través de la acción del Espíritu Santo. Podríamos decir que el Espíritu Santo es como la presencia personal de Jesús junto a los cristianos. Pero ojo, atención, el Espíritu Santo permanece junto al que ama a Jesús y obedece sus mandamientos. Lo vamos a escuchar dentro de 15 días cuando celebremos la fiesta de Pentecostés, y lo escucharemos claramente en ese hermoso himno, en esa hermosa secuencia que dice: dulce huésped del alma. El Espíritu Santo es el dulce huésped del alma. En un alma terca, dura, el Espíritu Santo no entra, no puede actuar. Y como dulce huésped del alma, se retira. Por lo tanto, mis queridos hermanos, si queremos que el Espíritu Santo esté a nuestro lado para guiarnos, consolarnos, iluminarnos, fortalecernos, recordarnos y enseñarnos lo que Jesús nos ha dicho, es necesario amar a Jesús y ser obediente a su palabra. No estaremos solos en medio de nuestra debilidad. Siempre el Espíritu Santo estará para fortalecernos. Si no, miremos lo que sucedió con los apóstoles. ¿Qué sucedió antes de recibir el Espíritu Santo? Estaban encerrados con miedo, pero después de recibir el Espíritu Santo, ese miedo se transforma en audacia, ese miedo se transforma en valentía, y comienzan a predicar y anunciar la palabra de Dios. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Que Jesús lo da como un don, lo promete como un don. El mismo Evangelio nos lo dice. Él les enseñará y les recordará todo lo que les he dicho. Esa es la misión del Espíritu Santo. Enseñar y recordar todo lo que Jesús nos ha dicho. ¿Para qué? Para que lo podamos vivir. ¿Para qué? Para que lo podamos llevar a las situaciones concretas de nuestra vida. Por eso, ¿qué necesidad hay tan grande de invocar al Espíritu Santo siempre que tomemos una decisión, siempre que actuemos, siempre que demos un consejo? Ven, Espíritu Santo, guíame, condúceme, ilumíname. La misión es enseñar y recordar. Como iglesia, también tenemos esta misma misión: enseñar y recordar. Pero para eso es necesario ponernos dócilmente a la escucha de la palabra del Señor, para que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe y así resplandezca el rostro auténtico, hermoso y luminoso, querido por Cristo. Mis queridos hermanos, abramos hoy nuestros corazones al don del Espíritu Santo, al Paráclito, para que nos guíe por los caminos de la historia. Y hoy, en este corto evangelio, a quien ama verdaderamente a Jesús y guarda su palabra, Él le regala 8 promesas.
¿Cuáles son esas 8 promesas que hemos escuchado en el Evangelio? Primera, mi Padre lo amará. Segunda, iremos a Él. ¿Quiénes? El Padre y el Hijo. Pero no solamente irán, miren la tercera promesa, habitaremos en Él. Cuarta, el Padre enviará en mi nombre al Paráclito, al Espíritu Santo. Quinta, el Espíritu Santo les enseñará todo. Sexta, el Espíritu Santo les recordará lo que les he dicho. Séptima, les dejo la paz, les doy mi paz. Y octava, volveré a ustedes. ¿Cuántas veces Jesús viene a nosotros a través de su Espíritu? Y ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Por ejemplo, ahora en esta Eucaristía, el Señor Jesús bajará a través del Espíritu Santo en esos dones del pan y del vino que serán transformados en su cuerpo y en su sangre. Está cumpliendo lo que nos ha dicho. Mis queridos hermanos, que María, a quien en este mes de mayo veneramos y rezamos con especial devoción como nuestra Madre Celestial, la Madre dócil al Espíritu Santo, nos ayude para que podamos amar a Jesús, para que podamos guardar su palabra, para que podamos testimoniarla en nuestras vidas y ser también como ella, dóciles a la acción del Espíritu Santo en nuestra existencia. Amén.